Buenas noches, señorita, buenas noches, colega. Buenas noches. Vamos a esperar que se conecten algunos compañeros. Hola, buenas tardes. Buenas, Me buenas atrasé un tardes. poquito, me atrasé por un Sí. minuto. Ah, ya está bien. ¿Cómo está, señorita? Bien, ¿y usted cómo está? Hoy con mucho frío, mucho Porque frío. hace mucho frío. Sí, sí, hoy día tuve que hacer algo, me levanté a las 4:30 de la mañana, Uy, pero tenía que estar temprano, en un lugar ¿ya? X. Mm, Hoy, pero estaba heladísimo, está heladísimo. muy helado, sí. En la tarde, en la noche hoy. Sí, mucho frío. Estaba súper helado en la mañana, a las 4:30 y más encima. Los perritos Ah, cuando ven cuatro que y yo me pongo el media. bolso y ¿Ya? tomo las llaves, ellos creen que yo voy a salir con ellos. Yo tengo dos poodles, la mamá y el ¿Ya? hijo. Ah, ya. Y me pongo el bolso, me cruzo el bolso y como me ven con las llaves del auto, ellos creen que los voy a llevar. O sea, bueno, siempre Ya. salgo con ellos. ¿Qué van a ir a Y pasear? sí, salieron atrás mío, así que devolviéndome con ellos dos. Mm. Salió súper temprano. Tuve que hacer un trámite hoy día súper temprano. No, sí, Tenía que igual. estar. No, en esos sentidos soy responsable, o sea, si está lloviendo, ¿no? Claro, yo de repente igual tengo que viajar súper temprano cuando tengo que viajar a Viña o a Santiago, también tengo que irme muy temprano. También he pasado Imagínese mucho que frío estos yo días. cuido una abuela de 102 años, que me quiero cambiar Mm, de trabajo igual. Eh, ah, yo trabajé con una bronquitis, trabajo corre igual a cuidarla tarde. de una bronquitis, tenía aguda más una rinofaringitis. Yo. Mm, Y la abuela me escuchaba toser, ¿sabe usted que no se enfermó para nada? qué bueno, Para nada. qué bueno. Y, y ella me sentía toser y me decía, ¿y ahora quién me va a cuidar? Estaba preocupada. Sí, pensaría que me iba a morir. Sí, que ahora los resfríos duran más tiempo y los síntomas son como más fuertes. No me acuerdo que no. ¿Los resfríos, dice usted? Sí, como los Sí, síntomas, porque antes, por ejemplo, uno está 3, 4 días ya resfriado y listo. Pero ahora la gente se resfría y esos resfríos uno tiene que hacer reposo. yo duré hartos tiempo, como 2 semanas, primero con tos. Fui 2 veces a urgencia y después me dieron inhalador. Sí, como que Pero la los abuela bichos no se mutaron. enfermó, po. Mm, ¿No se enfermó? sí, pues hay adultos mayores Pero es que ella ya que tiene tienen 102 Alzheimer. Mm, imagínese. y lo único que toma ella, no toma ningún tipo de pastillas, nada, lo único que toma es ¿Ya? la centralina. Ah, ya. La sertralina es un antidepresivo. Sí, para que no se decaiga, porque y ella siempre está aburrida, que estoy Mm, aburrida, que no hay gente. Yo le dije, le digo yo, me dice por acá afuera no pasa, dile que hace mucho frío y la gente está sí, pues. durmiendo. Usted vayas a dormir. Seguro, que emergente. No, si es como una niña chica. Sí, pues después se transforma, ¿no? Sí, me dice, porque a veces la pongo en la puerta, donde hay sol.
Me dice, uy, estoy aburrida porque no hay nadie. Me dice, no pasan ni las moscas, Lele, le digo yo, si hasta las moscas están acostadas. Pone Sí, perfil ahí. así pasa con los adultos mayores. Al final empiezan después a volverse niños. Sí, se pone como, o si no se acuesta, se levanta. Ah, estoy aburrida de estar acostada. Que quiero ir para... Ah, ya, Lelita, vamos, 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 vamos. Y buena para comer. Mm. Yo creo que eso también la mantiene bien. Que eh, coma bien, sí, que se alimente sí, bien. Sí, 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 también eso es importante. Hija, ¿qué esta bolsa negra? porque a veces yo le hago de todas las verduras que encuentro, todos los verdes, le hago cremas de verdura. Ah, ya, ya. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Ya, vamos a hacer un repaso, ¿cierto?, de lo que vimos la clase pasada, que es muy importante para ustedes, el tema de el estudio de estos títulos de dominio. ¿Ya? Entonces, a ver, a la hora, ¿cierto?, de realizar esta transacción, ¿cierto? O nos pasen alguna propiedad a cargo a nosotros, como habíamos visto, ¿cierto? Vamos a hacer una carpeta y esta carpeta tiene que tener antecedentes, ¿ya? Tiene que tener un antecedente, tiene que tener certificado, ¿cierto? Que es importante, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes importantes que tenemos que tener, ¿cierto?, a la hora de hacer este estudio de títulos? No encuentro otros libros. Dominio vigente para ver que si el dueño corresponda. ¿Ya? Ya, hombre. Hipoteca y gravámenes, a ver si es que la propiedad tiene alguna deuda, algo pendiente. ¿Ya? Ya, ¿y yo qué, cómo voy? ¿Usted han ido al conservador a pedir estos papeles? Yo personalmente sí, No, yo siempre no. Ya, iba en persona a la antigua y ya, desde que tomé las clases con usted me atreví a meterme al sitio, a hacer mi perfil y ya empecé a sacar los documentos online gracias a estas clases. ya. Pero en el caso, por ejemplo, cuando va al conservador, ¿qué dice? Porque el otro día estuve hablando con una alumna que tenía yo que le hizo jurídico. Entonces ella como que me estaba contando su experiencia. Entonces me dijo, hay veces que igual es importante, dijo, porque como que yo les paso la parte teórica, pero ella, bueno, en clase hablábamos, porque yo a veces le preguntaba, le decía ella, pero ¿cómo lo haces para, cómo preguntas y qué dices cuando tú vas al conservador? Por ejemplo, ¿cómo lo haces? Llegas al conservador, ¿qué dices? Yo llego al conservador, la verdad es que siempre desde chiquitita que he tenido una personalidad fuerte, o sea, nunca he sido tímida. Entonces, bueno, para ese tipo de cosas, pues en otros ámbitos sí soy súper tímida, pero siempre cuando he ido y digo, buenos días, mira, necesito el título de dominio vigente de esta dirección. Ni siquiera doy el nombre del dueño, sino que doy ¿Ya? la dirección y por la dirección ellos son súper amables, la buscan y me dice, ya, es tanto y voy a la caja, pago y hay un documento que me lo entregan al tiro y hay otro documento que se demora como dos o Un tres poco días más. más. Sí. Ya. Señorita, por acá ¿Mm? Patricia. Yo delante dije que no, pero recuerdo que sí en un minuto fui ¿Ya? y hablé en el primer piso aquí de Antofagasta. Están las señoritas que están atendiendo y hay unas máquinas que son como digitales, Ya. como así puestos sobre un, bien acomodado. Buenos días, ¿sabes qué? No, primera vez que vengo y necesito hacer este y este trámite. Ah, por supuesto, me dijo. Entonces le dije, por favor, ¿me puedo orientar? Sí, y me orientaron súper bien. Entramos por ahí, por esto, uno de estos módulos de digitales, para ver el certificado. ¿Sabe qué? Me la iba dando, porque yo igual aprovechaba de preguntar. Porque yo obviamente no sabía, tenía la duda, no sabía qué paso seguía de lo que estaba haciendo, cómo ingresar ahí, qué opción tenía que digitar y todo eso. Y después segundo piso y la entrega del certificado.
Así fue mi experiencia cuando fui esa vez al conservador de bienes raíces. Ah, ya, ya, porque es importante saber eso también, ¿ya? Porque a la gente que, por ejemplo, va a empezar a trabajar en estos temas, ¿cierto? Es importante saber, ya, yo voy al conservador, entonces pido estos certificados, buenas tardes, vengo a pedir estos certificados, certificados de dominio vigente, certificados de hipoteca y gravamen y certificados de litigio. En esta dirección o si tienen el rol de la propiedad o la dirección, ¿ya? O hasta con el nombre del dueño también lo buscan, ¿ya? Entonces, ¿para qué? En el caso que le digan ¿para qué? Bueno, estoy haciendo un estudio de título porque soy corredora de propiedad. Entonces, estoy haciendo una carpeta, ¿ya? Y de ahí, bueno, lo que tienen que hacer, toda la tramitación que hagan, bien seguro. O si no, en el caso de que no sepan algo, preguntar, ¿ya? Porque esa es la idea, porque empiecen a hacer trámite ustedes solos. La idea de este curso es para que trabajen, ¿ya? Claro, que nos vamos insertando en el mundo del corretaje y vamos conociendo Claro, ya, pues y esa es esa la es la mejor manera idea, por la práctica. claro, esa es la idea, porque yo Sí, a la para gente ayudar que a... estuve haciéndole los cursos de jurídicos también les decía, pues si van a tener que ir, van a tener que preguntar y así empezar. Pues lo importante es que estén seguros, que algunas personas me decían, no, yo fui, me dijeron que estos documentos solamente se lo podían dar un abogado. Le dije, no, si ustedes no tienen que decir nada, ustedes lo único que tienen que decir, mire, ¿sabe qué? Vengo a sacar certificado de dominio vigente, certificado de hipoteca y gravámenes y certificado de litigio. Eso vengo a pedir. ¿Para qué? Estoy haciendo un estudio de título, estoy haciendo una carpeta. Ya, y con esa información basta y sobra. ¿Ya? Cuando uno va a buscar disculpe, el certificado ahí ¿cómo se llama? Al conservador de bienes raíces, le dan a uno un resumen de solicitud y sale sin litigio, solo para reinscripción. ¿Ya? Porque yo fui a buscar un papel que es la Claro, copia de inscripción del registro ya. de propiedad. Ah, ya, ya, pero por ejemplo es el registro de inscripción, pues entonces nosotros lo que vamos a sacar un certificado de dominio vigente, que el Ah, certificado ya. no sale como la inscripción. Entonces, certificado de dominio vigente sale ¿Mm? quién es el dueño actual de la propiedad, ¿ya? La última inscripción que se hizo, quién es el dueño actual de la propiedad, el de hipoteca y gravamen, ¿cierto? Porque puede haber también un gravamen que la propiedad está en embargo, ¿ya? Sí. Que esté con un embargo. Ustedes parece que ustedes mismos me contaron que no sé a quién de ustedes le pasaron una propiedad y resulta que querían arrendar esa propiedad y esta propiedad tenía una orden de embargo. A mí fue. ¿Ya? Ahí hay una que es Sí. importante también tener antecedentes de la propiedad, ¿ya? Por esos temas, ¿sí? Porque en este caso, si se hubiera arrendado esta propiedad, ¿ya? Hubiera sido complicado, porque hubieran llegado ahí a hacer todo este trámite del embargo y eso. Incómodo para las personas que están ahí. Claro, igual fue terrible porque esos vecinos eran súper queridos para mí. Yo trabajé en ese edificio como mayordoma, ¿Ya? entonces conviví 4 años con ellos, los conocía, entonces a veces uno piensa que por conocer a las personas hay más confianza y no es así. Claro. No, y lo otro que uno tiene que decir, no, es que yo trabajo de esta forma, ¿ya? Entonces, ahí para dejar claro ciertos aspectos, porque eh, bueno, muchas circunstancias que cambian las personas, ¿ya? Como les decía yo, hay veces que dicen, no, mire, ¿sabes qué? Ya hagámoslo así, te voy a dar la comisión, pero ¿para qué? Tanto atado, contrato y tal, no, que sabes que la verdad es que yo trabajo de esta forma. Ahí es más seguro para las partes. ¿Ya? Porque suele pasar eso, Claro, ¿ya? Y lo que pasa es también, que eso, cuando yo empecé en este tema, fue muy autodidacta. Yo me tiré a los leones sin tener idea de nada y así estuve como 3 años más o menos y ahora recién estoy haciendo el curso, pero cuando empecé con las puras ganas nomás, no sí, no sabía está nada, bien. aprendí en el camino echando a perder. Perdí plata también, me dejaron pegada, gente que se fue,
porque también era corazón de abuelita, le arrendaba a las personas sin documentos. Entonces, ahora no, ahora prefiero perder una comisión, pero no arriesgarme. Claro, trabajar de forma más segura. Sí. Sí, entonces eso es importante. Y ustedes pueden ir ampliando este campo del corretaje, ¿ya? Por ejemplo, ya hacer estas carpetas de estudio de título, también aprender a hacer perfeccionamientos, ¿sí? Perfeccionamiento de estos títulos de dominio. No sé si han escuchado el tema, ya que también lo podrían, esa tramitación también la podrían hacer ustedes. No, Podrían hacer, eh, bueno, pero antes de terminar la clase les voy a dar esa información. También la tramitación Sí, de disculpe, patentes. el- ¿de qué se trata el perfeccionamiento? El Pero antes de la clase, perfeccionamiento, no, ¿qué le iba a decir ya? eh, Antes del término, que mejor antes del me término gustó. les voy a dar este tipo de Ya. información, pero porque yo conozco una procuradora que lleva varios tiempo trabajando, entonces el otro día estuvimos hablando de esos temas y porque hay muchas veces que me pide Mm. información a mí, entonces ella también ve temas de tramitación de patentes, cuando se tiene que hacer, por ejemplo, el tema de, para hacerlo por el Ministerio de Salud, toda esa tramitación, ¿ya? Todas esas tramitaciones, que también hay gente que tiene negocio y tampoco saben hacerla, entonces también lo podrían hacer ustedes ahí. ¿Ya? Entonces, más ratito les voy a dar la información de todo eso. Ya, entonces, como habíamos visto, ¿cierto? Que es el estudio de título, es un informe de la propiedad, ¿cierto? En el cual se quiere vender, ¿ya? Esta propiedad que nosotros queremos vender, ¿cierto? Nosotros ¿qué hacemos? Hacemos una carpeta de esta propiedad, ¿cierto? Para ver todo lo relacionado a la historia de este bien, verificar si la persona es dueño, si, o también los anteriores dueños, en qué situación jurídica está, si hay hipotecas, ¿cierto? Si hay gravámenes, ¿cierto? Que eso también lo vimos la semana pasada, que cuáles podrían ser los gravámenes que habían acá eh, a la hora de ver, ¿cierto? De sacar estos certificados. Ya podía, en este caso, estar declarado como bien familiar el inmueble, ¿cierto? O tener un embargo, ¿ya? Entonces, eso es importante saber. Lo otro, que también cuando las personas están están en el tema de que son deudores de alimentos, ahí también van a tener problemas para hacer las inscripciones. ¿Ya? Tampoco se podrían realizar una compra-venta en ese caso, ¿ya? Cuando están en el registro de deudores tampoco pueden hacer compra-venta. ¿Sabían eso? Eh, Sí, usted parece que lo explicó el otro día. Sí, Bueno, y ya, también apareció como pregunta en la prueba anterior, creo. ya. Pero esos temas también es importante hacerlo porque pueden tener todo listo, ¿cierto? A lo mejor ya pueden tener a este vendedor o al comprador, pero si alguno de ellos está en el registro de deudores, no van a poder hacer la compra-venta, ¿ya? ¿Hay Ni alguna menos la página inscripción. donde, ¿Cómo? hay alguna, a qué página uno? Hay una página, creo Sí, que donde sí, uno ingresa. sí. Ahí sale el registro de deudores, que esa información uno tiene que enviarla al momento de enviar la minuta, ¿cierto? El contrato a la notaría, tiene que enviar toda esa información. ¿Ya? Entonces, dice, por ejemplo, en el caso que tenga deuda, no sale rechazado por este tema. Ya por lo mismo, también el tema de las contribuciones tienen que estar pagadas a la hora también de hacer esta compraventa. Tampoco no van a poder ir a firmar a la notaría si hay deuda de contribuciones. ¿Ya? Entonces también esos aspectos adicionales también tienen que considerarlo porque son importantes. Y hay veces que son pocas o sea, es poco la contribución que deben, entonces se pagan nomás. Y ahí queda listo el contrato. ¿Ya? Pero en el caso de cuando están en este registro de deudores por alimentos, ahí es un poco más complicado solucionarlo. Ya, entonces habíamos dicho que cuáles son los objetivos. Tenemos objetivos, ¿cierto?, que son generales, que tiene una estrecha relación con la definición que se ha entregado. Entonces, asegurarnos que el actual vendedor del inmueble se encuentra en condiciones de transferir válidamente el dominio pleno ya de este bien.
Y ahí también vimos el tema de la evicción. ¿Se acuerdan que también teníamos que vender esta propiedad que estuviera saneada, ¿cierto? Sin ningún vicio oculto, ¿cierto? Totalmente saneada. Yo tengo que darle toda la información a la persona que está comprando. ¿Ya? Yo no puedo vender una propiedad que hay habitando, ¿cierto? Hay moradores que son terceras personas, pues no tienen ninguna relación con el dueño, ¿ya? O que el techo esté en mal estado, o que la construcción esté en mal estado, ¿ya? Todo eso yo no puedo ocultar esa información. Descartar la posible existencia de derechos y acciones de terceros que embaracen o perturben la posesión actual del poseedor inscrito. ¿Ya? Como les decía, que hayan terceras personas en la propiedad, ¿cierto? Que no sean dueños. Específicos son aquellos que podrían ir fijando según la intención del estudio en la cuestión y son de carácter un poco más técnicos que pueden ser. Revisar qué títulos de propiedad que se encuentren en orden estarán en orden cuando cumplen los siguientes requisitos de manera copulativa. Por ejemplo, el vendedor debe contar con ciertas características, ser poseedor regular y dueño de la propiedad, sin que existan acciones de terceros que puedan interponer válidamente en su contra, ¿ya? Por ejemplo, que en este caso, ¿cierto? Lo que le hablaba la otra vez yo, del dominio, ¿ya? Que las facultades que tiene esta persona por ser dueño, ¿ya? O las facultades que tiene en sí la propiedad o el dominio, ya que en el uso, el gozo y la disposición. ¿Ya? Esas tres facultades, ¿cierto? Son las facultades que tiene el dominio, ya que esas salen en el artículo 582 del Código Civil, ya que dice que dominio, también llamado propiedad, es un derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no yendo contra la ley ni el derecho ajeno, ¿ya? Pero hay unas observaciones que se le hacen a esta definición, que la otra vez también les comenté ese tema, ya que le hablé un poco de lo que era la doctrina y lo que era la jurisprudencia. ¿Se acuerdan algo de eso, no? Que hay temas que igual van a tener que profundizar un poquito más. ¿Alguien sabe lo que es doctrina o jurisprudencia? La doctrina era lo que era un dictamen de, ay, el dictamen que hacían Se murió. un grupo de, no sé si llaman los jueces, pero es Ya, mire. Ya, mire. A ver, hay veces que confunden también la jurisdicción con la jurisprudencia, ¿ya? La jurisprudencia son sentencias de diferentes tribunales de justicia. Eso es cuando se habla de jurisprudencia. ¿Ya? Por ejemplo, un tribunal dictó una resolución a favor, ¿cierto?, de una persona, otra puede haber dictado una en contra, una que es igual, ya ese es a lo que se refiere a la jurisprudencia, ¿ya? Son dictámenes de o fallos, ¿ya?, de los diferentes tribunales de justicia. Y la doctrina son estudios que se realizan, ¿ya? En temas, por ejemplo, no sé, estudios que se hacen al Código Civil de ciertos artículos, ¿ya? Entonces ahí estos estudiosos hacen sus propias teorías. No, nosotros pensamos que, por ejemplo, no sé, en este artículo que les nombré yo, eh, como se habla de las facultades que tiene el dueño, es uso, goce y disposición, y de acuerdo a esta definición solamente habla de el goce y la disposición, no el uso. ¿Y por qué no considera el uso? Entonces ellos hacen estudios referente a, por ejemplo, siempre cierto artículo que nosotros podríamos mencionar. ¿Ya? Esa es como la diferencia que hay una entre otras. ¿Ya? Esa es la jurisprudencia, son sentencias de los diferentes tribunales de justicia. ¿Ya? La doctrina son estudios que realizan estas personas ya de
de las áreas, pues, por ejemplo, de las áreas del derecho, hacen estudios del Código Civil de ciertos artículos, ¿ya? A eso se refiere. Y la jurisdicción es como el poder de ver que tiene el Estado para conocer causas civiles y criminales, ¿ya? Para juzgar y hacer ejecutar los juzgados, a que le corresponde a los tribunales establecidos por ley, ¿ya? Entonces, esas son, bueno, otros conceptos que van a tener que ir manejando usted un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, eh, bueno, en el tema este de perfeccionamiento de títulos de dominios, ya que ese se hace a través de bienes nacionales, es importante saber la diferencia que hay entre el que es poseedor, ¿ya? Y el que es dueño, ¿ya? Porque no es lo mismo el poseedor que una persona que sea dueño, ¿ya? El poseedor se reputa dueño mientras otro no justifique serlo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la definición de posesión, dice que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor o dueño, ¿ya? Que eso se da cuando uno hace la regularización por bienes nacionales, ahí tiene que justificar la posesión de este bien, ya como les contaba la otra vez. ¿Qué pasa? Hay situaciones que hay una persona que lleva 60 años viviendo en una propiedad y ustedes le preguntan, ¿y cómo usted adquirió esta propiedad? No, lo que pasa es que mis tatarabuelos se lo dejaron a mi abuelo y mi abuelo, por ejemplo, se lo dejó a mi papá. ¿Y ustedes tienen algún título de esto que acredite que ustedes son dueños de la propiedad? No, no tenemos nada. Lo único que podemos justificar que llevamos 60 años viviendo acá. Un ejemplo. ¿Ya? Ahí sería un tema de posesión. ¿Y qué pasa ahí? Que ahí se hace el perfeccionamiento, este perfeccionamiento de títulos de dominio. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que hay. El dueño no, porque el dueño no tendría que justificar nada. Pues el dueño, eh, ahí en ese caso, por ejemplo, va a tener un título, ¿ya? Va a tener este título de dominio. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes sacan un certificado, ese certificado es un certificado de dominio vigente. Está hablando del dominio, ¿ya? ¿Quién es el dueño actual de la propiedad? ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber este concepto de dominio, porque va relacionado con los mismos papeles que van a estar sacando ustedes. ¿Ya? Entonces también, por ejemplo, acá en esta materia, dice que al revisar los títulos de la propiedad, tienen que encontrarse en este orden. Por ejemplo, el vendedor debe contar con ciertas características, ya que esta persona sea poseedor regular y el dueño de esta propiedad, ¿ya? Sin que existan acciones de terceros que puedan interponer válidamente contra él. Por ejemplo, ahí nosotros podemos pedir un certificado de litigio pendiente. Si hay un litigio pendiente, si hay un conflicto, que hay una persona que diga, no, mire, esta propiedad no es suya, esta propiedad es mía porque yo tengo los papeles. Y usted ha estado esos años que dice ahí, usted ha estado viviendo, pero usted no es el dueño de la propiedad, el dueño soy yo. ¿Ya? Entonces, es importante saber esa diferencia. Ya, entonces dice que B. Vendedor debe también ser propietario pleno del inmueble. Debemos prestar especial atención que su dominio no se encuentre limitado por gravámenes fiduciarios, usufructuarios, servidumbres prediales, hipotecas u otros similares. ¿Ya? Entonces, también es importante, ¿cierto?, saber que este propietario eh, sea, o sea, tenga todas las facultades, ya que sus facultades no estén limitadas, ya en atención, ¿cierto?, a este dominio, porque puede que esta propiedad también tenga un usufructo, ¿ya? Eh, ¿Alguien sabe lo que es el usufructo? ¿Cuándo se da el usufructo? Usufructo es la gente que está viviendo en la propiedad. ¿Ya? Pero eso se deja con un contrato, ¿cómo se haría ahí? Ese es un derecho real que permite a una persona.
ya, usar, disfrutar de un bien ajeno, ya sea un inmueble o inmueble. claro, De hecho, se puede hacer, hay muchos hijos que compran una casa y se la dejan en usufructo a los papás hasta que ellos mueran. Entonces ellos son como, por decir, propietarios, nadie los puede echar de ahí, pero el día que esos papás mueren, le vuelve a quedar al hijo la propiedad. claro. Sí, pues generalmente hay papás que hacen eso, pues los padres, ¿cierto? Le venden al hijo, pero el padre queda como usufructuario, ¿ya? Sí, Y en este caso tampoco se podría vender porque es una limitación al dominio. El usufructo va a tener el uso y el goce, ¿ya? Pero no la disposición, ¿ya? Porque la disposición la tiene el dueño. Pero yo puedo ser dueño, pero también puedo tener limitaciones a este dominio, ¿ya? Entonces, eso es pero importante, ¿cierto? Saber. al tener un usufructo, uno puede usarla como propiedad y obtener beneficios económicos también, También, como arrendar. Sí, claro, ¿cierto? Sí, porque como un usufructuario, yo voy a tener el uso y el goce de esta propiedad. Pues ya acuérdense que cuando nosotros describimos la otra vez las facultades que tiene este dominio o las facultades que tiene este dueño, tenía la facultad de uso, a usar esta cosa de acuerdo a su naturaleza, ¿cierto? Ya gozar esta cosa, yo podía gozar tanto de los frutos naturales como civiles. Naturales se refiere a si yo tengo un terreno, este terreno tiene limones, voy a aprovechar esos limones. Los voy a vender o hacer eso con estos frutos, ¿ya? Y civiles puedo arrendar, ¿ya? A eso se refiere, con el uso y el goce. Pero la disposición, esa disposición es a que yo pueda transferir este dominio, enajenar este dominio, incluso destruirlo si quiero, ¿ya? Entonces, esas son las tres facultades que se tiene del dominio o las facultades que tiene el dueño, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el usufructuario tendría el uso y el goce, sí. pero no la disposición. Entonces, ¿qué pasaría a la hora que ustedes revisan, ¿cierto? Ven esta propiedad y está con un usufructo. Hay que ver si es vitalicio o es temporal. ¿Ya? ¿Pero ustedes creen Y que alguien les quisiera comprar con un usufructo? no, No, no. ¿Cierto? no, Entonces, porque está impidiendo la compra-venta. claro, ya porque hay un gravamen inscrito ahí. Sí. Entonces, por eso habla de estas limitaciones también. Pues habla de, por ejemplo, en el caso del fiduciario, hay contratos que son fiduciarios, pero esos contratos se refieren a que están bajo una condición, ¿ya? Por ejemplo, el contrato dice que, eh, a ver, una vez que Mirta reciba su certificado de asistente de notaría, la casa se transfiere a esta persona, ¿ya? Pero está bajo una condición, ¿ya? Que ese es en el caso de este contrato fiduciario, ¿ya? Pero si no cumple con la condición, no se transfiere el dominio a esta persona, ¿ya? Si cumple con la condición, sí. Ya ahí están otros tipos de servidumbre, ¿cierto? En el caso que hay servidumbres legales o servidumbres consensuales, ¿ya? El que también la otra vez, no sé si ustedes han escuchado qué son las servidumbres, para qué sirve la servidumbre, dónde podemos encontrar la servidumbre. En un inmueble, por ejemplo, física, ¿o no? Ya, Es pero ¿cuál decir, sería, por el ejemplo, servidumbre de paso, por una ejemplo, servidumbre, una servidumbre de qué? ¿Servidumbre? de paso. Claro, podría ser, por ejemplo, y es cierto que hay tres terrenos, ¿cierto? Y yo compro el último terreno, el último lote. Pero para llegar a mi último lote, tengo que pasar por estos dos terrenos antes, ¿ya? ¿Y qué pasa si estas personas no quieren darme la posibilidad o el acceso para llegar, ¿cierto?, a mi lote? ¿Ya? Ahí se hace un juicio y ahí en este caso sería, a ver, se realiza una servidumbre legal, ¿ya? Pero hay servidumbres consensuales, que llegan a acuerdos, ¿cierto? Las partes, entonces
estos dueños de todos estos lotes dicen ya, vamos a dejar ciertos metros, ¿cierto? Para la servidumbre, Claro, ¿ya? Entonces hay servidumbres que son legales, consensuales, ya judiciales, hay diferentes tipos de servidumbre. Pero, por ejemplo, también hay servidumbres eh, de acueducto, de paso, servidumbres de tránsito de animales, sí. hay diferentes tipos de servidumbre, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos, ¿cierto? Hay que revisar de la propiedad. La propiedad debe no estar afectada a prohibiciones o restricciones, ya sean legales, judiciales, convencionales, que impidan o dificulten realizar transferencia o venta del comprador. ¿Ya? Porque, por ejemplo, puede que ustedes estén vendiendo un terreno, un lote, pero todavía no tienen solucionado el tema de la servidumbre. Resulta que a lo mejor ya estos dos lotes, estas dos personas llevan, por mucho tiempo en estos lotes y el tercer lote que ustedes quieren vender, estas personas se pusieron de acuerdo y no quieren dejar pasar, por ejemplo, o limitan el acceso a esta persona que tiene que llegar a este tercer lote. Ya ahí también hay un conflicto. Entonces sería importante eso porque después si se van a juicio se va a demorar el tema de la servidumbre. Entonces eso es lo que sale acá, ¿cierto? Especificado que es importante considerar estos temas, ¿ya? Que no afecten a provisiones, restricciones, ya sean legales, judiciales o convencionales, ¿ya? Para la Hay, transferencia de esta venta. hay distintos tipos de servidumbre igual, Hay de diferentes, paso, claro, servidumbre de luces y vista, medianera, de agua, de desagüe sí, hay muchas. y el derecho real. Claro, la servidumbre es un derecho real, Sí, sí, los derechos sobre reales, la cosa o el predio. claro, No solo es un derecho personal. sí, un derecho real, ¿ya? Ya, entonces eso es importante, pues ejercer el derecho, ¿cierto?, del vendedor, el uso y goce y disposición del inmueble, ¿ya? Revisar que se haya cumplido la normativa legal y reglamentaria urbanística, ¿cierto?, sobre los loteos, sobre la copropiedad inmobiliaria, subdivisiones, construcciones del inmueble. Ya nosotros, como sabemos, la última ley que salió ahora, ¿cierto?, la subdivisión o las divisiones que se hacen en sectores que son rurales son mínimo 5.000 metros cuadrados. Ya en lugares que sean urbanos, depende del plan regulador que tiene cada comuna, es a ver, los metros que me van a permitir, ¿cierto?, hacer este lote, este loteo. No así ya que hayan terrenos de menos metros, ¿cierto? Pero estos ya están regularizados ya. ¿Ya? Pero a la gente que quiere regularizar ahora, ¿cierto? Que hacer lotes, la ley pide que sean de estos metros específicos, de acuerdo a la ley, ¿ya? Y hay muchas situaciones que, por ejemplo, les dicen, no, sí, cómprelos y después regulariza, pero igual es un tema regularizar, ¿ya? Porque, por ejemplo, el cambio de suelo tienen que hacerlo por el SAC, ¿cierto? Entonces ahí el SAC va, evalúa si este terreno es muy fértil, no le da la autorización para que hagan cambio de suelo. ¿Ya? También les decía yo la otra vez, cuando dice ya tiene, no sé, 100% de acciones de agua, pero resulta que nunca ha pasado el agua por ahí, ¿ya? Y también que coincidan, ¿cierto?, los metros que salen en esta escritura, ¿cierto?, con los metros que están por los metros que están físicamente, ¿ya? Porque en el escrito pueden salir tal cantidad de metros, pero en físico pueden ser menos metros. Cuando las escrituras son muy antiguas, importante también verificar que tengan, que se les adjunte un plano, ¿ya? Entonces ahí vamos a saber, ¿cierto?, si los deslinde están como corresponden, o sea, algún vecino se corrió, ¿cierto?, para que me cuadren los metros.
Revisar, ya quizá ya cumplió, ¿cierto?, la normativa legal en caso de estos lotes que si son urbanos, que si son rurales, el tema de la copropiedad inmobiliaria, ¿cierto? Las construcciones del inmueble, ya que el inmueble debe no estar afecto a eventuales expropiaciones, ya también eso es importante saber. Y como les decía yo, otra vez hay gente que compra terrenos que los van a expropiar para después negociar, ¿cierto? Les conviene, hay otros que no. También, inmuebles sujetos a un régimen de copropiedad no deben registrar deudas impagas por concepto de gastos comunes, ¿cierto? Si ustedes también reciben una propiedad, también tienen que verificar que los gastos comunes estén al día a la hora de vender. Verificar que se cumplan con todos los requisitos legales para que la venta sea válida. Por ejemplo, que se requiera de una autorización de incapaces. Verificar que la propiedad pueda ser inscrita a nombre del comprador en el registro conservatorio, ¿cierto? Apenas se perfeccione la venta. Que el comprador pase a ser dueño pleno e irrestricto del inmueble apenas sea inscrito a su nombre en el registro conservatorio, ¿cierto? Entonces, todo eso es importante verificar. Consulta, profesor. ¿A qué se refiere la letra F, que no registrar deudas impagas por concepto de impuesto territorial? Las contribuciones, Ah, ok. esas son el impuesto territorial, tenga el pago de las contribuciones al día. Ya, especiales. Corresponde a aquellas solicitudes realizadas por el cliente expresamente y que no dicen relación con el orden de títulos, sino con requerimientos especiales. Ejemplo, el cliente podrá requerir que el estudio incluya verificación si una propiedad puede o no destinarse a uso comercial o industrial, si puede o no instalarse un colegio, si puede o no construirse un edificio de 20 pisos, etcétera. Ya que también el cliente puedes pedirle a ustedes, ¿cierto?, que incluya y hagan un estudio para verificar si esta propiedad, por ejemplo, si puede ser utilizada para uso comercial o industrial, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a averiguar. Y que le puede sacar, como le estaba hablando yo, que son temas adicionales que también ustedes pueden aprender a hacer, ¿ya? Porque hay veces que está bien ubicada la propiedad, ¿cierto? Una propiedad céntrica, pero resulta que esta propiedad es de adobe y esta persona quiere hacer un negocio. ¿Ya? Entonces yo voy a tener que averiguar este tema de las patentes. Si está regularizada, ¿cierto?, esta propiedad, resulta que a lo mejor sí se puede poner un negocio, pero puede que la propiedad no tenga el plano. Entonces, a la hora de hacer la tramitación de la patente, me van a pedir un plano de la propiedad. Entonces, ahí también decirle al cliente, mire, si se le va a permitir hacer cierto su negocio, pero resulta que esta propiedad está todo bien, pero no hay plano de la propiedad. Entonces va a tener que invertir ahí. ¿En qué? A lo mejor ya en el plano de la propiedad, en a lo mejor hacer toda la instalación eléctrica, que se la van a pedir, ¿cierto? A la hora de si se quieren instalar con un negocio, que verificar la instalación eléctrica que tenga esta certificación SEC, ¿ya? Entonces, ahí ustedes tienen que decirle al cliente, sí, va a poder hacerlo, pero va a tener que invertir, ¿ya? Que también pueden asesorar en esos temas. O, por ejemplo, no sé, va a querer hacer su negocio, pero no le van a permitir que usted instale carteles. ¿Por qué? Porque este lado es patrimonial, ¿ya? Y no se permiten carteles visibles. Ya, entonces, para esto es necesario siempre revisar el certificado de informaciones previas. Clasificación. Tampoco existe a nivel legal y sin embargo la fijamos para efecto de información que quede más claro. Ya el tema de la información expresa. Ya si tiene alguna recepción final o no tiene recepción final la propiedad y todo eso. Todo eso ustedes también pueden ver, hacer esta tramitación y averiguarlo en la municipalidad en obra. ¿Ya? Todos estos temas de número, de si tiene la recepción del loteo, la propiedad o no. ¿Ya?
Ya, entonces después tenemos los preventivos. Te van a permitir que tu abogado te informe si el inmueble que quieres comprar es realmente de quien dice ser el dueño o es objeto de alguna situación indeseada. De esta manera estarás evitando una estafa o un problema futuro. ¿Ya? Entonces, esta información a lo mejor puede verificarle la carpeta a uno, revisarla o también decirle, mire, puede incluir esto ya en la carpeta, pero ustedes podrían hacer este estudio de título solo. Ya el tema es, en el tema del contrato, ahí pueden coordinar con un abogado para que le envíe la minuta, ¿cierto?, a la notaría, como hablamos la otra vez. ¿Se acuerdan? Sí. ¿O no se acuerdan? ¿Cierto? Porque pueden tener la compraventa lista, pero a veces el cliente quiere que ustedes le realicen todo. ¿Ya? Entonces le decir, ¿y quién me va a hacer el contrato de compraventa? Y usted tiene que decirle ya, alguien de mi equipo le va a hacer el contrato de compraventa y le vamos a avisar en la notaría. ¿Ya? Porque de ahí más yo no creo que quiera más información. Por lo que le interesa después a este comprador, que esté todo como corresponde, que esté todo saneado, que se haga la compraventa y que después se inscriba su propiedad, ya para ser el dueño. Pero Y ahí- ¿Mm? según la clase, creo que fue anterior, usted nos ¿Ya? dijo que los contratos era bueno que lo hiciera un abogado, los contratos de compra-venta. Es que los contratos de compra-venta lo hace un abogado, ¿ya? Uno tiene que mandarlo a la notaría, porque le dicen, tiene que venir con la minuta de un abogado, ¿ya? Entonces, yo les decía la otra vez que hay veces que a mí, no sé, pues, los corredores también saben hacer los contratos de compra-venta, hay veces que lo saben hacer. Entonces, uno se lo envía a la notaría, ¿ya? ¿Me entiendes? Pero Pero, lo importante es aprender a hacerlos. por ejemplo, yo estuve ¿Mm? en una plataforma que se llama Rimax. ¿Ya? Después estuve en otra plataforma que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí teníamos contrato tipo de compra-venta, contrato tipo de arriendo. Entonces yo ¿Ya? todavía tengo archivados esos contratos tipo. Entonces, si en algún momento me surgiera una venta, yo podría ocupar esos contratos o necesariamente tengo que ir de un abogado y que él Lo redacte que un contrato. pasa es que, lo que pasa es que en la notaría van a pedir que sea redactado por un abogado, porque al final uno tiene que colocarle al final del contrato, contrato redactado por habilitado de derecho, licenciado en ciencias jurídicas o abogado, ahí Y puedes tiene que ir poner con eso. la firma del abogado o algún timbre del abogado. No, no, no Las tiene que ir iniciales. con la firma y tiene que ir con el nombre del abogado y el root del abogado que lo redactó. Porque en caso de cualquier cosa van a decir ya, ese abogado mandó el contrato. Él Ya, es para ellos, responsable. por ejemplo, para ellos no decir después, no, es que lo hicieron en la notaría y pasó esto, este otro. ¿Ya? Claro, Entonces, por eso ahora piden que lo redacte un abogado. O que, por claro. ejemplo, por el tema de las sesiones de derechos también, pues le dicen, no, mire, si quiere hacer una compra de sesiones de derechos, que lo redacte un abogado. ¿Ya? Yo, por ejemplo, en Sí, el caso, hay una niña que es corredora, que ella sabe redactar los contratos, entonces después ella me lo envía y yo lo envío ahí, coordinamos, yo se lo envío a la notaría. ¿Ya? Porque a mí igual me complica hacer contrato, entonces prefiero que la gente sepa hacer contrato. Después yo los reviso, veo alguna observación y ahí después lo mandamos a la notaría y ella cita a sus clientes. ¿Ya? Para trabajar de esa forma es mejor. claro. Eh, sí, porque incluso la otra vez, no, pero no puedo contar esto. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Cuéntelo, Que lo cuéntelo. cuente, que lo No cuente. puedo. Espérense, espérense un poquito. Entonces, esa es la idea, de que puedan trabajar en esto y hacer varias cosas porque les va a ir bien aprendiendo. Si no les sale, por ejemplo, el tema de la compra-venta de un bien inmueble, que sepan cómo hacer la tramitación de una patente, ¿cierto? O que hagan una posesión efectiva, ¿ya? O el perfeccionamiento de los títulos de dominio, que también lo podrían hacer ustedes, ¿cierto? También pueden hacer este tema con un poder simple, pueden hacer esa tramitación alguna persona que lo quiera realizar.
¿ya? Y hay muchos temas así que están irregulares que la gente no tiene título y lleva muchos años viviendo, ¿cierto?, en la propiedad, pero resulta que no tiene nada. No tiene nada que compruebe que es dueño, no hay ninguna inscripción en el conservador. Así que eso, les voy a dejar la inquietud. Ya, entonces, Disculpe que le interrumpa. Estaba Disculpe viendo que yo, me... ya, estaba diga, viendo por internet que ofrecen cursos de perfeccionamiento de venta de los subsidios, DS1, DS19, tramo 1, tramo 2. Ese curso a mí me gustaría después hacerlo. sí, también pueden aprender a hacer la tramitación de eso. La idea es que si no les sale, por ejemplo, por este lado, pueden buscar por este otro lado. Entonces, y el otro día, como les conté, hablaba con esta niña que es procuradora, que tiene harto trabajo. Entonces me dijo, estoy viendo, me sirvió, dijo, el tema que vimos la otra vez, porque justo estoy viendo, dijo, el tema de una regularización, dijo, de un título de dominio y también estaba viendo el tema de la tramitación de una patente, ya que era para un negocio de alimentos, ya, y lo está haciendo por el servicio de salud, ya, porque la gente no sabe eso. Entonces dice, ya, mira, ¿sabes qué? Ya te dejo todo el trámite listo, ya, prefiero pagar que me deje todo listo. Entonces le pagan a la persona. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Yo conozco, bueno, mi ex nuera, el papá de ella tiene una casa que se supone que era de los papás, creo, pero él no tiene ningún papel, nada, 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 nada que acredite que la casa es de ellos. Se perdieron toda esa documentación, creo, cuando se le quemó la casa, algo así. ya. ¿Qué puede hacer en ese sentido para empezar a sacar la documentación? Pero ¿cuánto tiempo llevan ahí? Y en el archivero judicial tampoco hay nada. Creo que no hay nada. ¿Y cuánto tiempo llevan viviendo ahí? A ver, años, años. Claro, ahí, bueno, en este caso, ahí sería importante saber este tema del perfeccionamiento del título de dominio. Entonces, así también pueden, es que tienen que aprender varios temas. Pues ahí, por ejemplo, tienen que ver bien el tema del dominio, bien ver el tema de la posesión, cómo justificamos la posesión de este bien, justificamos que hemos estado viviendo tanto tiempo ahí, ¿cierto? Para poder regularizar y para poder tener este título, ¿ya? Y es importante también saber el tema de la prescripción, porque yo se los pasé así como por encima, nomás que habían dos tipos de prescripciones, pues la prescripción adquisitiva y la extintiva. Ya la prescripción adquisitiva me va a permitir adquirir algo a mí, por ejemplo, en este caso, este bien, regularizar este bien, ya que no tengo un título y que tenga este título como dueño de la propiedad, porque yo ya llevo mucho tiempo ahí, ¿ya? O sea que él Es puede importante. hacer todo discúlpeme, él puede hacer todo el trámite al nombre de él. Podría ser el trámite al nombre de él, pues, habría que revisar, ¿cierto?, los antecedentes. Como les decía yo, se dan estas situaciones que hay gente que lleva años viviendo en la propiedad, ¿cierto? Y no tiene un título, ¿ya? Y ahí en ese caso se hace este perfeccionamiento de título de dominio, ¿ya? Que se tienen que hacer las publicaciones, si aparece alguien que, si es dueño, y ahí es por eso que se saca este certificado de litigio pendiente. Ya ahí se tienen que hacer Ya. estas publicaciones, uno presenta todos los antecedentes, ¿cierto?, en bienes nacionales, ellos revisan los antecedentes, las carpetas, todo que cumpla con los requisitos y ahí van avanzando. Después hacen una verificación en terreno de lo que estoy regularizando yo, ¿ya? Y ahí se notifica, sale en el diario oficial, ¿cierto? Si hay alguien que se quiera interponer a esto y después se hace la inscripción en el conservador. Y eso después ellos lo hacen en forma interna, sale esta inscripción en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Ya. Entonces, podemos ver el tema de la prescripción adquisitiva para adquirir algo y el tema de la prescripción extintiva para extinguir algo. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, sería, podemos ver el tema de deudas, ¿ya? De prescripciones cuando prescriben las deudas, Ya. ¿ya? Porque, por ejemplo, ya ha pasado, si está la prescripción adquisitiva ordinaria, que es de 5 años, y la extraordinaria cuando pasan 10 años. Entonces, por eso sería importante que ustedes también vieran esos temas de la prescripción, porque
aprendiendo ese tema de la prescripción los puede llevar para varios lados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la extintiva para extinguir una deuda, ¿ya? Porque lo que pasa es que la prescripción, en el caso de la prescripción, uno tiene que pedir la prescripción. La prescripción no se da de oficio. Como que diga, no, ya pasaron los 5 años, ya queda prescrito. No, uno tiene que alegar esta prescripción. ¿Y dónde la alega? Por ejemplo, ya en el caso de que yo tengo una deuda en, no sé, en una institución X, yo digo, mire, de acuerdo a la ley tanto, tanto, ya esto se necesita que se aplique la prescripción extintiva acá, a este tema, ¿ya? A esta situación. Ahí es importante que sepan este tema para que puedan conocer otras cosas más, ¿ya? Así que eso, pues importante que se perfeccionen en ciertas áreas si después quieren trabajar en estos temas, porque aparte de a lo mejor eh, poder vender una propiedad, pueden hacer otras cosas adicionales, ¿ya? Ya. Entonces tenemos después esenciales y simples, aquellos que no pueden faltar nunca y siempre deben ser analizados, porque de los que están aquí, ¿alguien ha escuchado de la prescripción? Cuando una deuda o algo prescribe, ya como que la sacan del sistema, cuando ya prescribe algo. Lo que pasa es que cuando están en empresas de cobranza, las empresas de cobranza los pueden seguir llamando, ¿ya? Sí, Ya, pero lo que va a prescribir aquí es la acción, ya no van a poder iniciar un juicio ejecutivo. Por ejemplo, si sí, tienen una después de deuda, 5 años, ¿cierto? creo. Claro, tienen esa deuda, ¿cierto? Ya pasó el tiempo que tenía que pasar, a lo mejor los van a seguir llamando de esta empresa de cobranza, ¿cierto? Pero no Pero van a ya poder iniciar ningún un juicio juicio, ejecutivo en su contra, de embargo, cosas así, porque ya ¿ya? prescribió, po. Claro, pues ya prescribió, ¿ya? Lo mismo pasa con los temas de los permisos de circulación, los permisos de aseo y varias otras situaciones que se dan. Ya, y vamos a ir a un break ahora, hasta las 8:30. Y ahí nos conectamos nuevamente, ¿ya? Ya.
Ya, sigamos entonces. Aquí estoy. Ya. También es importante que ustedes sepan los títulos, los diferentes títulos que hay, ¿ya? Cuando se habla de títulos, por ejemplo, son más que nada antecedentes, ¿ya? Y por ejemplo, en el caso acá nos va a hablar de... un poquito. Entonces acá dice que
esenciales es simple. Aquellos que no pueden faltar nunca siempre deben ser analizados, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos número 1, copias de escrituras de compraventa y demás títulos traslaticios de dominio hasta esperar un plazo de 10 años, ¿ya? Cuando habla de, estaba diciéndole yo, ¿cierto? Hay, con los títulos que más vamos a trabajar nosotros, es con la compraventa, ¿ya? La compraventa es un título traslaticio de dominio que me permite a mí transferir este dominio, ¿ya? Entonces, cuando habla, por ejemplo, de escrituras de compraventa y demás títulos traslaticios de dominio, ¿ya? Por su naturaleza, estos títulos sirven para transferir este dominio, ¿ya? Por ejemplo, no así un título de mera tenencia, ¿ya? Porque el título de mera tenencia reconoce el dominio ajeno, en este caso sería el arriendo. ¿Ya? Entonces, esto, cuando hablemos de título, tenemos el título, el laticio de dominio, que por su naturaleza, como decía, ¿cierto? Sirve para transferir este dominio. Y el título de mera tenencia, que reconoce el dominio ajeno en el caso de la herencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de, en este caso, si yo quisiera adquirir por prescripción, ¿ya? Por prescripción, por ejemplo, no podría hacerlo como arrendatario. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo el dominio ajeno, ¿ya? Sí, por ejemplo, podría llegar a prescribir, podría llegar a adquirir por prescripción adquisitiva, ¿ya? En el caso del poseedor, ¿ya? Porque el poseedor se reputa dueño mientras otro no justifique serlo, ¿ya? Para que vayan relacionando los temas. Entonces acá nos habla, ¿cierto?, las copias de escritura de compra-venta y demás títulos de traslaticio de dominio, hasta enterar los 10 años, ¿ya? Entonces los títulos de traslaticio de dominio me van a permitir a mí transferir el dominio, ¿ya? Pero los de mera tenencia no, porque yo reconozco el dominio ajeno, entonces yo no puedo, por ejemplo, como arrendatario, vender esta propiedad a una persona, ¿ya? Porque al momento de hacer este contrato, ¿cierto?, de arriendo, yo reconozco que no soy el dueño, que hay otro dueño. De las inscripciones del conservador de bienes raíces, de los títulos traslaticios de dominio, hasta enterar el plazo de 10 años, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen la historia de este bien raíz, ¿cierto?, por este plazo de 10 años y por el mismo, por el tema de la prescripción adquisitiva, ¿ya? Que ahí es importante después profundizar qué es la prescripción y los tipos de prescripción que hay. De la inscripción del vendedor en el conservador de bienes raíces con el certificado de su vigencia emitido con fecha no anterior a 30 días. ¿Ya? Entonces ahí también nosotros vimos, ¿cierto?, que podíamos pedir, ¿cierto?, que podemos pedir este certificado de dominio vigente para saber quién es el dueño actual de esta propiedad. Ya certificados también, ¿cierto?, de hipoteca y gravámenes, de interdicciones y prohibiciones de enajenar, ¿ya? Que comprendan a lo menos un periodo de 30 años emitidos con la fecha no anterior a 30 días. Ya, pero ustedes sacando este certificado de hipoteca y gravámenes, aquí les van a entregar esa información. También de no expropiación municipal y del servio, emitidos con fecha no anterior a 30 días, que eso también tienen que sacar en el caso de que haya alguna expropiación municipal o del servio. De recepción, certificado de recepción final de construcciones existentes en el inmueble, de derechos de aseo que estén al día, ¿cierto? De número y domicilio cuando proceda. ¿Ya? O sea, hay veces que a lo mejor no sería necesario, pero cuando hay terrenos que no se sabe bien cuál es el número, ¿cierto? Ahí pueden pedir este certificado de número o el certificado de recepción final en el caso de que hayan construcciones, cuando se requiera. En caso que no se requiera, ¿cierto? No es necesario pedirlo. Que apruebe la venta por pisos y departamentos o que la propiedad esté acogida al régimen de copropiedad inmobiliaria en su caso. Solicitar ante la tesorería para acreditar que el inmueble no registre deuda por concepto de impuesto territorial. ¿Ya? Como habíamos visto, ¿cierto? El impuesto territorial son las contribuciones.
O en caso que se consigne la existencia alguna de la deuda, los documentos que acreditan el pago. Y ahí también pueden pedir un certificado de la Tesorería General de la República. ¿Alguien me va a preguntar algo, no? No, En caso de que la propiedad esté sujeta a un régimen de copropiedad inmobiliaria, se deberá solicitar al administrador del condominio respectivo de forma que se logre acreditar que el inmueble no registra deuda por concepto de gastos comunes o en caso que se consigne la existencia de alguna deuda en los documentos que acreditan el pago. ¿Ya? Entonces también es importante, ¿cierto?, ver que no tenga deuda de gastos comunes. ¿Ya? Entonces, de la vivienda social se debe ver de ser el caso. Ya el avalúo fiscal, ya ustedes saben que, por ejemplo, también hay veces que tienen hipotecas también a favor del servicio, que no son de 5 años, hay veces que son de 10 años, ya, esta hipoteca a favor del servicio. No sé cuántos son ahora por en el caso cuando sacan casas que son por, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen comité por subsidios. por subsidio. ¿Cuánto es la hipoteca ahí a favor del Servio? ¿Cuánto tiempo? Mire, 5 años. según el Servio, había en primera instancia eran 15 años que no se podía vender, arrendar ni nada. Y después, con el tiempo, quedó a 5 años. 5 años. Pero sí, pero hay subsidios que todavía tienen Sí, 15 años. todavía, sí, sí, hay unos que tienen Así todavía que hay 15 que años. revisar. Sí. Sí. Yo, Pero hay yo, una cláusula, profesora, que, o ¿Eh? sea, que usted sabe que en todo ahí tiene su mañita. Pero, por ejemplo, si a usted le entregan su subsidio y usted acredita que se fue fuera de Santiago, usted puede dejar un arrendatario en la propiedad, Ah, ya, pero tiene que acreditarlo con trabajo, que le hicieron un claro. traslado. Mm, Y lo otro también hacer ese tema de la movilidad de la vivienda, que uno va a cambiar también de casa, por ejemplo, está viviendo en un departamento y también puede vender, pero con esta movilidad que hay. Pero le dan poco, profesora, le dan solamente la tasación fiscal. Mm, Así es si usted quiere comprar otro o moverse de barrio con su departamento que le entregaron por subsidio, creo que solamente le toman tasación fiscal. ya, ya eso no sabía, porque la otra vez me Creo, comentaron ese creo, tema, creo, no pero yo, yo, estoy segura. ya, disculpe, yo para poder vender esta casa tiene que pasar 15 años por la hipoteca del ya, banco. ya, Y la tengo del 2011, me queda un año. mm, Si yo la quería vender y ya, una corredora me vio y me dice que sale un artículo, tiene que pasar ah, 15 años. Pero pero del Servio un año pasa o volando. sí, pero del Servio o Eh, del banco, porque se no del puede, por banco. ejemplo, ¿y por qué del banco? En el papel, a ver, en el papel que tengo acá, que aquí lo tengo. Sí, porque el banco, por ejemplo, puede estar el crédito a 15 años, pero si uno paga antes, puede Claro. vender porque les pide el lanzamiento al Sí. banco. Profesora, ¿vio el artículo que salió que se están asociando los bancos para el próximo año? ¿Van a bajar la tasa? No, Sí, ojalá baje, porque hay un muy artículo alta. que el único que estaba faltando, no me acuerdo qué banco que no se quería meter, ¿Ya? pero van a hacer un proyecto de bajar las tasas y activar la venta de propiedades el próximo Porque año. está las propiedades Sí, subieron mucho y los créditos, la tasa de interés muy alta. sí, pero en este próximo año hay un proyecto que van a bajar Ah, todo, ya. así que va a estar re bueno eso y van a tener que empezar a moverse porque, como dice usted, hay muchas que no están vendidas, entonces van a tener que reactivar Claro, ese pues el y mercado y todo eso. ojalá que el próximo año sea el de Entonces los ustedes corredores, van a pues. tener que aprender todo esto rápido para que estén el próximo año ahí con las ventas Sí, ojalá que y para se, que puedan se vender. reactive. Sí, hay Sí, muchos que no están ahí votados. sí.
Sí, no, sí. Yo tengo varios conocidos que son corredores, entonces por eso les decía yo que el otro día estaba hablando con una, entonces me decía que si no le salía, por ejemplo, por el tema del corretaje, veía el tema de patente, o veía el tema de hacer posesión efectiva, o el tema de perfeccionamiento de títulos de dominio, Claro. ¿ya? Porque si no están por un lado, pueden realizar otras cosas por otro lado. Mm. Hasta constituir una empresa en un día. No Ya. tanto poquito. Ya entonces, de la inscripción del vendedor en el conservador con el certificado ¿Quieres de esto, su verdad? vigencia emitida con fecha no anterior a 30 días. Ya vimos el certificado, ¿cierto?, de hipoteca y gravámenes, de interdicciones, provisiones de enajenar, que comprenda lo menos 30 años emitidos con una fecha que no sea anterior a los 30 días. Ya la expropiación eh, que no sea, ¿cierto?, municipal o del servio, la recepción final cuando proceda, que apruebe la venta por piso en el caso de departamento, solicitar a la tesorería, ¿cierto? Acreditar que este inmueble no registra deuda, ¿ya? Mire, Y tenemos que ver, ¿cierto? Según caso a caso. Van variando la documentación que deben revisar según la situación particular que se nos presenta. Uno, exigencia de los títulos anteriores a 10 años que se debe verificar la regularidad de las inscripciones conservatorias. El estado civil, ¿cierto? De alguna de las partes, como yo les decía la otra vez, que hay mucha gente que también hay que ver ese tema si están divorciados, ¿cierto? A la hora de hacer la carpeta, tener este certificado también de divorcio, porque hay muchos que dicen, no, soltero. Entonces después ponen el contrato de compra-venta que es soltero, pero resulta que es divorciado. El transcurso del plazo de prescripción extintiva de alguna acción resolutoria con saldo de precios adeudados y otras obligaciones similares. ¿Ya? Al mire, existir un aquí está, mandato, ¿Dónde se ve ¿dónde se ve qué? ese documento de la prescripción instintiva? Lo que pasa es que la prescripción extintiva como les decía yo, ¿cierto? Está la prescripción ordinaria y extraordinaria. Entonces, en el caso de la prescripción ordinaria, tiene que pasar este plazo de 5 años, ¿ya? Y la extraordinaria, un plazo de 10 años, ¿ya? Pero en el caso de que, por ejemplo, aquí hay un saldo de precio, tenemos que ver si eso prescribió o no prescribió. ¿Ya? Entonces dice transcurso del plazo de la prescripción extintiva de alguna acción resolutoria por un saldo de precios adeudados o obligaciones similares. Entonces, en el caso que haya alguna obligación, si ha pasado este tiempo, la prescripción no se da de oficio. La prescripción en este caso se tendría que alegar. ¿Ya? Entonces también sería importante que manejen este tema de la prescripción. ¿Ya? Porque, por ejemplo, a mí, si yo quiero salir, eh, tengo deuda en X institución, ¿cierto? La institución me va a tener ahí hasta cuando quiera. Pero, ¿qué tengo que hacer yo para que me saquen, ¿cierto?, de esta institución? Pedir esa prescripción. Yo tengo que alegar esa prescripción, ¿ya? Porque esta prescripción no se da de oficio, tiene que alegarla a la parte. Al existir un mandato, debemos solicitar copia de las escrituras de mandato, caso en que alguna de las ventas, ¿cierto?, anteriores del vendedor comparezca con mandato. Entonces hay que solicitar en el caso de que hay un mandato. Copia de la escritura de delegación de mandato y copia de la escritura de mandato. Caso en el que alguna de las ventas anteriores el vendedor comparece con un por delegado del mandato. Revisar la antigüedad del mandato. Ya en el caso de que ustedes tienen una propiedad, quieren realizar esta venta, ¿cierto? Y esta persona se presenta con un mandato, que está comprando, ¿cierto?, a nombre de alguien, que alguien lo mandó a gestionar este tema. Entonces ahí ustedes también tienen que verificar si este mandato es válido. ¿Ya? Entonces, revisar la antigüedad del mandato debe existir, ahora, debe exigir que las escrituras de mandato y delegación del mismo no antecedan en más de un año a la fecha de la respectiva transferencia. Caso contrario, debemos solicitar un certificado de vigencia
en el archivero judicial y el registro de comercio del conservador de bienes raíces. ¿Ya? Pero casi es a ver, como muy excepcional que se haga una compra-venta de un bien inmueble con mandato. ¿Ya? Y si es que le sale, van a tener que revisar muy bien porque igual es cuestionable. ¿Ya? Porque ustedes le dejarían esa gestión a otra persona que le realice una compra-venta de un bien inmueble, No, que firme por ustedes. no. No. Entonces, si, bueno, les sale una situación así, tendrían que revisar bien porque sería como algo excepcional. Casi no se ve. Podría ser una persona, por ejemplo, adulta mayor que está inmóvil, que no puede, pero está lúcida, pero no puede hacer trámites y le da un mandato a Claro, un hijo. algo así. Pero incluso hasta en el caso de cuando las personas están postradas, uno puede pedirle al notario y el notario va a la casa y firma ahí en la casa. ¿Ya? También se puede pedir eso. Así es. Sí. ¿Ya? Entonces ahí sería en el tema del mandato, hay que revisarlo bien. ¿Ya? Si el vendedor es una persona jurídica, deberá presentar a acreditación de la personería, ¿cierto? De los representantes y las facultades mediante copia de escritura pública respectiva o de la reducción a la escritura pública del documento que corresponda. Por ejemplo, acta de sesión de directorio, que es que se le otorga cierto tal poder. No aplica, por ejemplo, si el acta se insertó parcial o totalmente en la respectiva escritura. ¿Ya? Entonces también hay que verificar en el caso de que el vendedor sea una persona jurídica, tiene que acreditar su personería, ¿cierto? Eh, el tema de los representantes y las facultades que tiene. ¿Qué facultades tiene, ¿cierto? Esta persona como persona jurídica. B, antecedentes complementarios que se podrían requerir. Certificado notarial que acredite la composición del directorio conforme al artículo 135 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se busca confirmar que las personas que comparezcan en la sesión efectivamente integran el directorio a la fecha de la venta. Ya eso también hay que verificar si estas personas que actúan, ¿cierto? Están como personas jurídicas, si realmente pertenecen a este directorio, ¿cierto? Todo eso también tiene que salir especificado a la hora de hacer el contrato. En el caso de que la venta haya sido anterior al directorio actual, se solicita un certificado del directorio actual. ¿Ya? Evitar requerir los antecedentes legales y parciales o completos de la persona jurídica de que se trate. A veces es dificultoso su recopilación, salvo en los siguientes casos, cuando el inmueble es aportado a una sociedad. ¿Ya? Entonces, cuando el inmueble es aportado a una sociedad, no hay problema. ¿Ya? Pero si estamos comprando en un inmueble y este inmueble a lo mejor pertenecía a una persona jurídica X, ya ahí tenemos que ver, ¿cierto? El tiempo que estaba esta persona ahora parte del directorio, ¿cierto? Y qué directorio es el actual, entonces hay que verificar toda esa información a la hora de una compra-venta. Copia de la reducción de la escritura pública en que conste la aprobación de la enajenación por parte de la Junta Extraordinaria de Accionistas, caso en el que el inmueble se pretende vender que represente más del 50% del activo de la sociedad. En el caso de no representar más del 50% del activo de la sociedad, se requiere un certificado del contador o gerente general de la sociedad o similares. Después el estado civil. Existe una suerte de regla general en la que se establece lo que se llama la presunción de veracidad. Esto, en simples palabras, es lo que se toma como cierta la declaración del estado civil de las partes que realizan las escrituras públicas que conforman los títulos de los inmuebles. Pruebas de los diferentes estados civiles. ¿Ya? Pero eso también es importante, súper importante saber. Ya si esta persona, ¿cierto? Su estado civil, si es soltero, si es casado, si es divorciado, si es viudo, ¿ya? Es importante, ¿cierto? Saber el estado civil, porque cuando se revisa la escritura y después para hacer la inscripción es un tema. Incluso ahora, como les decía yo, cuando las personas están casadas con separación de bienes,
¿Tiene que ir a firmar el cónyuge? No, Uy, no sé si tiene que ir a firmar. Aunque estén casados con separación de bienes. tiene que ir a firmar. Sí, tiene que ir a firmar. Mm. Sí. ¿Por qué? Porque ese podría ser, a lo mejor, es por el tema de los bienes familiares. ¿Ya? Ese podría ser, por ejemplo, se- la principal residencia de esta familia. ¿Ya? Entonces, por eso tiene que ir a firmar el cónyuge, aunque estén casados con separación de bienes, porque esa Y podría con el ser, artículo 150, con el 150 no, pues, no con el 150 no, no, pero firma solamente cuando están casados con separaciones de bienes, ahí sí, sí. tiene que ir Profesora, a firmar la otra parte, porque si es la residencia principal, ¿cierto?, de la familia, es más que nada por ese tema. sí tiene que firmar porque de hecho va la escritura de las dos personas. Van en la escritura. Claro, exacto, ¿ya? Así que eso, hasta aquí vamos a quedar el estado El, civil y el, ahí seguimos la disculpe, próxima clase. disculpe señorita, la única que no se pide la firma del cónyuge es cuando uno, por ejemplo, yo tengo a mi marido y le compré la casa yo con el artículo 150 y yo decido venderla mañana, yo no le pido Ah, autorización claro, a él. claro. Sí, Pues cuando está casado con separaciones de bienes, sí. Y una consulta, profesora. Y en sociedad conyugal también. sí. Y en el caso de un bien adquirido en el primer matrimonio y después se casa, se vuelve a casar, ¿Eh? ¿cómo funciona O ahí? sea, pero se separó, ¿cómo ahí? Se Pues, separó y se después se separó volvió a y se casar. volvió a casar, pero tiene un bien inmueble con el primer matrimonio. Ah, Pero claro, para, y si no han pero hecho para la volverse liquidación. para volverse a casar se tuvo que haber divorciado antes. No se puede Sí, casar pues, dos por veces. supuesto. No, estamos claros con eso. Yo estoy Claro, pero preguntando que hubo un bien con separación de bienes en el primer matrimonio con separación y, de bienes en el primer matrimonio. y tienen un bien en común. Se Claro, dividen. si no han hecho la liquidación conyugal, ya porque se tiene que hacer esta liquidación, ya tendría que firmar para él poder vender. Porque Ah, bueno, es ok. que igual ese es un tema porque, ay, bueno, eso se ponen de acuerdo cuando se están divorciando. No hay que casarse, profesora. No hay que casarse. Hay que hacer Lo que pasa es que si no se ponen de acuerdo, ese es el problema. Mm, una, ¿cuánto se llama? Renuncia, A los ay, ¿cómo se gananciales. llama? Los Liquidar. gananciales. Gananciales, mm. Se liquida los gananciales. ¿Se liquida Ah, lo sí. ganan? sí, porque Ah, ok. ahí, claro, Ya, bueno, habría que entiendo. analizar el tema, la verdad. Señorita, Yo, por ¿puede ejemplo, explicar, disculpe, lo que dijo que antes que corte, que lo que iba a comentar ¿Qué, al principio, que eso, porfa? qué cosa Cuando era? termine ¿Qué le iba a de preguntar? de que podíamos estudiar después como para complementar el tema del corretaje. Ah, ya, 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 ya.